el humor popular, Felipe Mora, sociólogo, qué gusto escucharte, teníamos mucho que no te escuchábamos para interpretar lo que ocurre, ¿no? En Hermosillo, las narcoseries, por supuesto, pero el humor popular ya abocado hasta las calaveras, Felipe, ¿no? Pues sí, eso ya es una parte de la tradición y de la cultura mexicana desde hace muchos años, ¿no? Desde Posadas. Y ahí se expresa de alguna manera pues toda la manifestación de inquietudes, de inconformidades que existen. O sea que es medio en broma, pero es mucho, muy en serio. Exacto, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro. Exacto, es decir, medio en broma, pero mucho, muy en serio, porque es ahí donde, ¿no? En el sentir popular, donde a través de la música, de las calaveritas, la gente está expresando lo que dice, Felipe, es lo que me quieres decir. Sí, eso es, exactamente. Y cómo reflejan, ¿no? Al mismo Padres, pagaste por tus fechorías, a la gobernadora, cómo está afectando al alcalde, es decir, ojo, ojo con la población, Felipe. Y digamos que es una manera de expresión que se permite, se tolera en este día, vamos, ¿no? En forma de, digamos, de broma, de verso, pero quienes son a quienes van dirigidos, digamos, lo toman desde luego con lo que trae el contenido, pero se permite porque son calaveritas del Día de Muertos y esa expresión es parte de la tradición. Totalmente. Felipe, narcoseries, ¿cómo ves? Ahorita voy con Sergio Fajardo, me pidió esperar, pero tu análisis es muy importante, creo que escuchaste a Lía Limón, sí. Y pues la audiencia, ¿cuál sería tu valoración de narcoseries? Yo creo que esto no tendría ni que estarse discutiendo, Luis Alberto, porque simplemente por lo que decía la diputada Limón, pues lo que se tiene que hacer es aplicar simplemente una disposición que ya está en la norma, en la ley. Entonces no tendría por qué entrarse a un debate y los diputados estar solicitando cuando que si ya está establecido que cierto tipo de programas solamente deben de ser transmitidos a partir, digamos, de medianoche en adelante, bueno, pues que se cumpla la ley. Sin embargo, me llama la atención que el punto tenga que estarse discutiendo otra vez cuando que debería de aplicarse, pero bueno, esto abre de alguna forma también un espacio de nueva cuenta para, digamos que para establecer tres cosas. En primer lugar, es un hecho que la televisión es un medio que influye mucho en la opinión, en el comportamiento de las personas, en el fortalecimiento de ciertos estereotipos, y que por lo tanto suponemos, creo que eso lo comentábamos ayer tú y yo por teléfono, de que debemos de suponer que esto está influyendo, aunque de pronto no tengamos estudios muy puntuales a propósito de qué tanto las narcoseries, entre otras, están influyendo en determinados comportamientos, digamos, con datos de análisis numérico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ese es un dato. La otra es que la televisión, hay que recordar, para una parte de la población, es una fuente para enriquecer su visión de la vida o sus valores. Entonces, en ese sentido, bueno, hace rato que tú entrevistabas a propósito de la literatura, bueno, es otro campo que se quiere promover, se está promoviendo y ese es el que estaría compitiendo, pero hay parte de la población que no le interesa esa manera de enriquecerse su visión de la vida y prefiere la televisión. Entonces, pues los medios televisivos saben que tienen un público ahí esperando y que tienen que hacer ese tipo de producciones de la mejor manera posible, cargada de muchos símbolos, y saben que pueden con ello elevar el rating. Ahora, es importante, estoy revisando algunos análisis, y no todas las narconovelas, digamos que están dirigidas o expresan cierto tipo de personajes estandarizados. Por ejemplo, hay quienes hay cierto tipo de narconovelas que hacen mucho énfasis o mayor énfasis en establecer rangos altos digamos de narcos o de gente que se dedica a esta actividad, que son los dirigidos a personajes que se mueven en los niveles internacionales. Otros que están a niveles de rango medio, que son los que favorecen personajes de distribución zonal o los que reclutan a rangos bajos. Y otras narconovelas que, digamos, acentúan mucho más en rangos bajos, que son la distribución de la calle, los micros, ¿no?
Entonces, para eso hay algunos que han hecho clasificaciones de distintos tipos de narconovelas. Por ejemplo, el primero sería el de rango alto, una narconovela llamada El Capo. La segunda, para rangos medios, El Rosario Tijeras, y la tercera, para rangos bajos, son Pandilleros, Guerra y Paz. O sea que está también dirigida para cierto tipo de público, ¿verdad? Y entonces, al generar este tipo de contenidos, pues no es que después de ver la serie la gente vaya y tome un arma y se dedique al narcotráfico. Yo creo que no es así, pero sí estimula por lo menos dos tipos de valores importantes. Primero, claro, está la apología del delito y de la violencia, pero en tanto que se trata de un estereotipo, vamos, en donde se legitima o se normalizan ciertos comportamientos violentos e ilegales como una manera de lograr éxito, y otra, que puede ser la más peligrosa, de una forma de salir de la pobreza. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. La otra también, que está, y esto no lo mencionaba la diputada Limón, es que ahí se presenta un tipo de relaciones de género donde se acentúa más la figura del machista y la valoración muy elevada del cuerpo de las mujeres, que se convierten en verdaderos objetos. Esto está presente en las narconovelas. Entonces, son dos elementos muy importantes que hay que destacar, estos que comentaba. Entonces, en ese sentido, digamos, como hay población vulnerable, y yo creo que en ese sentido se fundó esta ley y esto lo decía la diputada Limón, de por qué no proyectar este tipo de narcoseries en una televisión abierta y en horario, digamos, donde lo pueden ver adolescentes, niños, jóvenes, mandarlo a otros horarios, no tanto prohibirlo. Esto por una parte. Y por otra parte, yo creo que también ha habido una confusión en decir que con ello se acabaría ya la narcoviolencia. No, desde luego que no. Por lo menos yo no he escuchado a este grupo o a la diputada Limón, así no lo indico, que con eso se acabe. Así es. ¿Por qué? Por una razón. En primer lugar, las narconovelas son posteriores a mucha literatura sobre narcos que se generó hace muchos años. Por ejemplo, quien inicia algo que fue una narconovela de mucho éxito, como El Cártel de los Sapos, pues fue primero literatura. Y nosotros la conocemos desde Mario Puzo, muchas obras, sí, ¿verdad?, que se fueron después a la televisión o al cine. Entonces, la literatura precede a esta narco, pero bueno, como estamos ya en el mundo del hombre vidente, que decía Sartori, sí, pues entonces hay que usar esos instrumentos que son masivos. La gente prefiere ver la televisión que leer, y entonces, bueno, pues se convierten en una herramienta muy poderosa. Por eso es que también en un contexto de una sociedad del espectáculo, si tú le metes a este tipo de programas muchos símbolos como poder, dinero, fama, culto del cuerpo, pues entonces con eso estás también desde luego reproduciendo un modelo en el terreno de la cultura. Le metes también un cacho de irrealidad de algo que es muy real, y finalmente, bueno, pues estás dando a conocer algo que de pronto la gente estuviera interesada en conocer, que es un mundo invisible o un mundo escondido. Entonces, pues, así como la literatura te da esa oportunidad de conocer esos mundos escondidos o invisibles, pues la televisión le mete mucha irrealidad también a algo que es muy real, y entonces le pone una cantidad de símbolos que lo hace muy atractivo. Entonces, esto genera también en población que es vulnerable confusión de valores. Hay una concepción de que los hechos antisociales de pronto pueden convertirse en una especie de canal para obtener o salir de la pobreza o adquirir la fama. Y también fíjense ustedes, pues, Alberto, que también le meten un grado de bondad y simpatía a los personajes que ahí se mueven. Entonces eso conmueve, porque decir, pues es que también este personaje también cree en la Virgen y le da dinero a los pobres, etcétera, ¿no? Entonces, sabe la televisión cómo manejar los tipos de público para hacer aceptables ciertos personajes. Alguien comentaba ayer, por ejemplo, que a final de cuentas los narcotraficantes acababan muertos, y entonces en ese sentido pues era
digamos, la narconovela también mandaba un mensaje de que a final de cuentas quien se meta por ahí acabará o en la cárcel o muerto antes de cumplir su esperanza de vida. Pero en el ínterin, es decir, entre todo esto que ocurra, hay una cantidad de elementos simbólicos muy importantes que genera esta estimulación por salir de la pobreza, por adquirir fama, etcétera, que es lo que producen estas series, ¿no? Entonces, pues yo creo, insisto, vuelvo al punto, ni siquiera se debería estar discutiendo, puesto que ya es algo que está establecido en alguna ley y simplemente se debería de cumplir. Ahora, hay otra cosa también. Resulta, y creo que ya el público lo ha detectado muy bien, o sea, no es solamente la narcoviolencia en la televisión, una serie que muestra todo esto. Hay también, y tú lo decías, hay mucha telebasura. Es decir, uno puede ver pedacitos de algunas novelas que están pasando en los horarios muy, digamos, muy populares, en donde hay intrigas, violencia, tranzas, celos, mucha cantidad de, digamos, podemos decir así, de antivalores, y no hay una reacción de parte de la propia televisión a confrontar en el terreno de lo cultural también a estas versiones. Por eso es que se señala, bueno, no hay que prohibirlo, en todo caso hay que crear un tipo de televisión que promueva y desarrolle otros valores. Aquí el problema que tenemos es que la realidad real nos dice, pues que esto, digamos, no hay una vinculación efectiva real con lo que está pasando en el mundo. En cambio, la narcoviolencia te puede meter algo de irrealidad, pero es una expresión real, algo que existe, que se mueve, que está presente. Entonces, conclusión, Felipe, no es la regulación, es respetar la ley, lo que proponen, tú dices. Bueno, es que así surgió el punto. Sí, sí. ¿Verdad? Así surgió. Entonces, si está establecido ya en la ley de que este tipo de narcoseries deben de pasarse después de tales horarios, pues que se cumple, no tendríamos por qué estarlo debatiendo, discutiendo y ver qué opina la gente, etcétera, sino, bueno, pues así está establecido y vámonos, a menos de que haya otra postura y se diga, bueno, pues vamos a revisar si este procedimiento está dando los resultados efectivos. Pero mientras tanto esté la ley ahí, pues se tendría que cumplir. Ahora lo que hay que ver, y esta es otra enseñanza, si el cumplimiento de la ley se puede hacer posible frente a las grandes televisoras, ¿verdad? Que son también, pues tienen muchos intereses. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Felipe, como siempre, un honor escucharte, pues hay que escucharte más seguido, mucho problema para interpretar desde la sociología en Hermosillo. Así es. Muy bien, hasta luego, Roberto. De la Celi, abrazo. Voy a hacer un corte para volver. Hay muchos comentarios de la audiencia. El secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, propuso algo muy interesante: homologar criterios. Debe existir un estándar de registro de incidencia delictiva a nivel nacional. Ampliar la metodología del instrumento para el registro de incidencia delictiva, incluyendo el total de denuncias y hechos, casos ingresados en atención temprana, casos derivados de justicia alternativa y carpetas de investigación. Porque dice que ahora estamos mezclando con el mismo formato los delitos del viejo sistema, la incidencia del viejo sistema con el nuevo,